Cordial saludo. Mi nombre es Andrea Eugenia Moreno Pegui, estudiante de la UNAD del programa de Psicología. Para el curso de Comunidad, Sociedad y Cultura, se nos planteó al principio elegir una comunidad donde pudiéramos abordar la problemática social desde varios puntos de vista. Y para eso iniciamos la lectura de autores que nos permitieron entender el concepto teórico de comunidad, de identidad, de cultura, de política, y así pudimos abordar el trabajo con una visión diferente que nos llevó a profundizar y reflexionar sobre esta comunidad. Entonces, como la problemática elegida fueron las víctimas del conflicto armado en Copacabana, tuvimos que ir mucho más atrás para entender qué es lo que realmente hace que lleguen víctimas del conflicto, personas desplazadas al municipio de Copacabana, que en este caso se convierte en un municipio receptor, porque acá no existe el conflicto armado, sino que las personas llegan para resguardarse y dentro del municipio hay una cantidad de recursos económicos desde la administración municipal y del gobierno nacional que le posibilitan a estas personas llegar a un lugar seguro donde van a ser atendidas. Sin embargo, a nivel social, esta población sigue presentando muchísimas dificultades biopsicosociales porque no es tan sencillo llegar a un lugar diferente. Muchísimas de las víctimas llegan de departamentos de la costa, de municipios de la costa atlántica, donde han tenido una forma de vida muy diferente a la que se vive en las montañas antioqueñas, porque ellos han tenido la cultura y la tradición basada en el mar y obviamente acá no hay. Entonces a nivel social y cultural existe un choque de manejo del tiempo, de manejo del dinero, de la manera en que educan a los hijos, de la educación, de las costumbres que tienen, situaciones de convivencia. Entonces todo eso va generando que la inserción de las víctimas del conflicto en Copacabana no sea tan exitosa. Y en el trabajo que estamos planteando la compañera Adriana y yo, lo que hicimos fue investigar de dónde viene, cómo y cuáles serían las propuestas de solución. Para ir más allá, mucho más atrás, para entender qué es lo que sucede, fue necesario leer mucho y entender las posturas de diferentes autores que nos mostraban básicamente los conceptos teóricos y las posibilidades que tienen las personas frente a muchísimas maneras de enfrentarse a las nuevas situaciones. Entonces, para eso hicimos un análisis de acontecimientos precipitantes que son los que dan origen, los causantes a este tipo de problemática social. Dentro de los acontecimientos principales están la política, el secuestro, el desplazamiento, la extorsión, la muerte, la violencia, el estigma social, la miseria, desescolarización, las personas mutiladas por la guerra y las minas, el abuso sexual generalmente cometido hacia las mujeres y el reclutamiento de menores. Esta lista de acontecimientos precipitantes fueron los causantes de que las personas víctimas del conflicto tuvieran que abandonar sus municipios de origen. Por ejemplo, explicando uno, la política, si existe corrupción y si existen malos manejos públicos en el municipio, estas personas cada vez tienen menos oportunidades, lo que las obliga a que no tengan recursos para educarse y para tener una mejor vida. El desplazamiento y la extorsión, todos conocemos que son desencadenados por el conflicto armado que vivió Colombia y que todavía se vive por la violencia. Entonces simplemente ellos se tienen que ir de ese lugar para proteger la vida y la de sus hijos. La desescolarización, los niños entonces para poder salir de allí deben abandonar el colegio. El abuso sexual, en todas las situaciones de guerra, en todos los conflictos del mundo, la mujer ha sido utilizada como botín de guerra. Entonces muchísimas, la gran mayoría de las mujeres que llegan han sido abusadas sexualmente con historias desgarradoras, lo que genera también muchísimos conflictos a nivel individual y psicológico.
El reclutamiento de menores es una de las mayores excusas, por decirlo así, que tienen los padres para irse de allá. Ellos han soportado muchas cosas, pero ya cuando les van a decir su hijo ya está en edad de venirse para el monte, inmediatamente salen corriendo porque les van a quitar a los niños. La desaparición de grupos y minorías, el desempleo, la falta de oportunidades, la injusticia social, o sea, la lista es muy grande. Cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo nos dimos cuenta de que era tan complejo, tan largo, y que teníamos que seguir indagando porque no era nada más lo que uno ve en las noticias, que muchas veces es, hubo un atentado, un conflicto, pasó algo y entonces las víctimas simplemente se van porque las van a matar. No es tan así, tan sencillo de explicar. Habría que hacer todo lo que hicimos para entenderlo. Entonces esa es la parte que estamos en este momento compartiendo con ustedes. Los acontecimientos precipitantes son tan bastantes, son tan numerosos, que también incluye la destrucción del ecosistema, el abuso de autoridad, el subdesarrollo, el reclutamiento del conflicto, la inseguridad, el caos social, la desigualdad, el abandono estatal. Todo esto ha sido parte del conflicto en Colombia. Esto no es nuevo, tampoco ha sido consecuencia de los gobiernos o del boom del narcotráfico. No, todo esto ha sido una cantidad de problemas que han desencadenado que las personas por millones hayan abandonado sus municipios. Podemos decir que en Colombia hay una gran cantidad, por no decir que la totalidad, somos descendientes de desplazados o de víctimas del conflicto, porque en muchísimos casos la guerra ha tenido diferentes etapas donde por una razón, como decir la política, las persecuciones de la guerra, cuando los 1000 días y la violencia por bipartidista, también entonces los ancestros de nosotros se tenían que ir de un lugar a otro porque eran liberales o conservadores. En este caso es una mutación de esa misma violencia, de esa misma guerra, pero ahora porque los grupos armados quieren controlar los lugares donde estas personas vivían, porque necesitan la tierra para sembrar coca. Entonces, para manejar el territorio, si la gente no se mete con ellos al monte, como dicen las víctimas en sus propias historias, entonces o les colaboran o los matan o se tienen que ir. Y ellos optan por irse porque son personas que tienen familia. Los acontecimientos desencadenantes han generado muchísimas crisis y muchísimos conflictos. Y estos se vienen convirtiendo en desencadenantes cuando impactan la vida personal, familiar y social de las personas y los afectan a nivel multidimensional. Entonces estas personas tienen desesperanza, enfermedades mentales, muchos llegan con ideación suicida porque tienen un estrés postraumático, han sufrido mucho dolor físico y mental, sentimientos de venganza, TAP, estrés postraumático, huérfanos, viudas, hogares destruidos, el impacto negativo a nivel psicológico y cultural, la discriminación en el lugar de origen, en el municipio, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, el abandono estatal y la rebelión causan que estas personas cada día vayan teniendo más dificultades para vivir en la medida en que no son atendidos adecuadamente o que ellos mismos no empiezan a generar desde su parte individual los recursos de afrontamiento que les permitan saber que estas dificultades las deben solucionar. Eso toma tiempo, eso no es tan fácil decirlo, pero que se puede. Entonces, para eso nosotros, con la lectura de muchos autores que nos decían la importancia de la participación, del empoderamiento social, de la participación política en los grupos, también del empoderamiento psicológico, de hacerse cargo uno mismo de sus procesos de ayuda y de salir adelante, diseñamos una estrategia de solución, una propuesta que implica un cambio total en la manera en que se ha abordado a estas comunidades, que no es con subsidios o dándoles cosas para que puedan vivir una noche o tener un mercado, sino que necesitan muchas cosas, estrategias integrales dentro de las cuales proponemos apoyo individual, intervención familiar, creación de grupos de apoyo, empoderamiento femenino y masculino, elaboración de proyecto de vida exitoso, creación de un módulo de vivienda de autosostenimiento donde ellos puedan sembrar, hacer sus cosas, y las tácticas específicas de la intervención psicológica que proponemos son muy didácticas y muy orientadas al arte, a la música,
a repensarse como individuos para que puedan volver a sonreír. Por ejemplo, tenemos estrategias de afrontamiento frente a la pérdida, la normalización de los sentimientos y las respuestas experimentadas, liberación de emociones representando la tristeza de pronto a través de la arteterapia, la escritura de textos, los diarios personales, la formación de un coro con canciones de sus pueblos para que se sientan como más cercanos a su cultura y no se sientan tan desarraigados en un lugar tan diferente, la narración del proceso victimizante. También hay actividades lúdicas que incluyen bailes folclóricos, una feria gastronómica de su región, como que se sigan conectando con su lugar aunque no estén allá, para que el contexto empiece a entender cómo es que ellos vivían y empecemos a respetar sus posturas y sus decisiones. La reestructuración cognitiva también la proponemos a través de empezar a decirles a ellos que es posible rediseñar la vida, que se puede volver a pensar en ser felices a través de un álbum fotográfico y el mejoramiento de la autoimagen y la presentación personal. Muchísimas mujeres llegan con dificultades graves de autoestima por razones obvias, entonces hay que empezarles a volver a decir que son bonitas, que pueden salir adelante, que son importantes. Eso no es tan fácil porque nosotros, pues yo lo he vivido desde mi trabajo, pero entonces cuando ellas empiezan a sentir que alguien las ayuda y les dice que pueden salir adelante, hay un gran sentimiento de satisfacción y es posible un trabajo importante. Las técnicas de relajación también las hemos identificado como una gran estrategia porque a partir de la identificación de las emociones básicas ellos pueden empezar a controlar los impulsos, las emociones, sobre todo porque es importante empezarles a mostrar que dentro de la familia pueden tener otro tipo de vida. Muchísimas familias de las víctimas en Copacabana sufren de violencia intrafamiliar, de consumo de drogas, maltrato infantil. Entonces, precisamente es una nueva postura frente a estos padres que pueden educar a sus hijos de una manera diferente para que a pesar de las circunstancias puedan salir adelante. La resiliencia también la tenemos como un valor dentro del empoderamiento psicológico, las inteligencias múltiples trabajadas con los niños para que empecemos a encontrar su talento y puedan desarrollar otro tipo de habilidades que de pronto sus padres no han visto ni en los colegios. Entonces, la propuesta es muy bonita, es grande, tendríamos muchísimas cosas para hacer, pero nos la pensamos así y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.